Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un libro que seguramente muchos conocéis, pero creo que pocos habréis leído. O a lo mejor la tenéis en vuestra lista de pendientes de lectura. Se trata de Moby Dick, de Herman Melville. Este es un libro bastante particular. No creo que se pueda decir que es un libro fácil de leer. Es algo extraño, habla mucho de las ballenas, pero bueno, creo que tiene un trasfondo que merece la pena comentar. No creo que haya un libro como este, la verdad. No sabría en qué categoría encuadrarlo. Es un libro único en su categoría, eso está claro. Y además es un libro muy grande, es muy amplio. Eso creo que echa bastante para atrás a la gente a la hora de leerlo, pero también tiene un punto muy interesante, tiene capítulos que son interesantes y creo que puede merecer la pena el esfuerzo, aunque solo sea por leer un libro tan especial. Es un libro muy extenso, unas 800 páginas o más, y es verdad que tiene capítulos que van cambiando, te va hablando de la historia de Moby Dick. Bueno, eso es casi al final del libro, intercalado con otros capítulos, un poco extraño, pero al final creo que trata temas muy interesantes, temas de la vida. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito de ese autor, de Melville, que bueno, yo no sé cuál sería su objetivo cuando se sentó a escribir este libro, pero vamos, no sé si él mismo sabía qué objetivo tenía cuando se sentó a escribir este libro. Creo que tiene un poco de autobiografía, de poner sus pensamientos sobre la vida en este libro, en los distintos capítulos. En fin, supongo que cada persona que se lea este libro tendrá su propia opinión. Pero bueno, sobre el autor, sabemos que es un autor estadounidense que nació en el 1819 y bueno, en un principio no empezó con unas obras tan ambiciosas, tan grandes como Moby Dick. Escribió unas cuantas obras menores de entretenimiento. Bueno, él en su vida estuvo enrolado en varios barcos, que eso también luego lo veremos reflejado en la novela. Tuvo muchas experiencias como marinero, en ballenero también. Entonces, bueno, supongo que eso nos hace entender un poco a lo mejor por qué se basó en ese ámbito para escribir Moby Dick. Se quedó también atrapado en una isla de los mares del sur durante meses. Supongo que eso también le marcó y le afectó también a su mentalidad, a su forma de ver las cosas. Cuando por fin consiguió volver a Estados Unidos, bueno, él escribió obras de entretenimiento que gustaron mucho, consiguió dinero con ellas, pero él quería escribir otro tipo de libros que a lo mejor a la gente no le gustaba, que no le iban a dar tanto éxito, pero él tenía que escribirlo. Y escribió Moby Dick. Hay que decir también que en la época de Melville sucedió en 1820 que un ballenero se hundió, fue hundido por un cachalote que lo invistió 2 veces, ¿vale? Que sus tripulantes tuvieron que irse en los botes salvavidas, que estuvieron meses por el Pacífico. Entonces entiendo que eso influyó en el libro, claro. Luego también Melville conoció el caso de una ballena albina, un cachalote albino. Es una excepción, sabéis que la mayoría son grises, pero algunos son blancos, como es el caso del Moby Dick. Se ve que Melville conoció ese caso y lo reflejó también en el libro. Este cachalote albino rondaba por una isla chilena y le llamaban también Dick, mucha Dick creo, y tenía bastante fama de peligrosa y de agresiva.
Y quizá Melville lo recogió eso y lo puso también en su novela. O sea, que se vio influenciado por lo que él estaba viviendo en el momento también que consiguió regresar y ponerse a escribir. Mientras escribió el libro, la verdad es que Melville tuvo episodios de mal humor, episodios que estaban muy tensos, que la redacción no era muy estética, no era muy buena. Pero bueno, finalmente se publicó en 1851. Se publicó bastante mal, se recortó el final, de tal forma que el narrador desaparecía de la historia. Fue un poco desastre. La verdad es que el libro, si te lo lees bien, también observas que el la voz del narrador a veces se pierde, que el número de marineros a veces no en todos los capítulos es el mismo. Quizá hubiese necesitado un poco de repaso esta obra, pero se ve que Melville, no sabemos qué le dio, qué le rondaba por la cabeza, pero decidió que tenía que escribirla y que tenía que publicarla, y así fue como salió. Claro, tal como salió, tuvo muy mala acogida, fue un fracaso, sobre todo en comparación con sus libros anteriores. Se vendió muy mal, pero bueno, se empeñó en sacarla y la sacó. Así que bueno, le fue tan mal con este libro a Melville que tuvo que irse a trabajar a la aduana, un trabajo que no le gustaba, pero hay que pagar las facturas. Y sus obras pues no se vendían, no volvió a escribir los libros del principio, no era lo que él quería. Así que digamos que su carrera de escritor pues casi que terminó aquí con esta obra. Bueno, le pasó como a muchos autores que en vida pues su obra no tuvo éxito, lo pasaba bastante mal. Y cuando Moby Dick empezó a ser más conocida, empezó a gustar más, que fue a primero del siglo XX, pues él ya había muerto, murió en 1891. Y ya adentrándonos en lo que es el libro, como ya hemos dicho, es un libro muy extenso, es un libro muy largo, con algunas incongruencias, como hemos mencionado, que a veces la voz del narrador se pierde, los marineros cambian de número. En fin, es una obra complicada. La voz que nos guía por el libro, la voz del narrador, es Ismael. Ya lo vemos en el primer capítulo. Y creo que esto es importante porque hay capítulos que son, según te interese o no el tema, que hablan de los balleneros, de la caza de ballenas, son muy técnicos, son muy específicos, muy descriptivos, muy pedagógicos. Y eso creo que echa para atrás a muchos lectores, lo ven como aburrido. Pero si te interesa el tema, te interesa aprender cosas, puede ser también entretenido. Pero hay que tener en cuenta que el libro está narrado desde el punto de vista de Ismael. Esos capítulos los escribe Ismael, no hay que verlo como que esos capítulos los escribe Melville. Tenemos que pensar que lo escribe Ismael y entonces tienen un poco más de sentido que aparezcan ahí, porque los está escribiendo es como un cuaderno de bitácora dentro del libro. Entonces creo que es así tienen un poco más de sentido. Tiene muchos capítulos, le hemos dicho que es muy extenso, pero son capítulos muy cortitos. Entonces eso es bueno porque muchas veces quieres parar de leer para hacer otra cosa, pues el capítulo se te acaba enseguida, es muy breve y creo que esto es algo que te puede facilitar la lectura de este libro tan extraño. Hay capítulos de 1 página, de 2 páginas, que creo que eso es bastante cómodo. Creo que no hay más capítulos de más de 3 páginas. Uno de los mayores problemas que tiene el libro es que todos estos capítulos, creo que son más de 135 o más de 135 capítulos, es que digamos que te cortan el argumento, porque la gente, claro, tú titulas al libro Moby Dick y la gente quiere saber sobre Moby Dick, pero hay muchísimos capítulos entre medias que te rompen el hilo argumental, que te hablan de otras cosas. Entonces, bueno, sabemos que Moby Dick trata de esta ballena, de Moby Dick,
Y bueno, Ismael, que es el narrador, es un marinero sin trabajo que se enrola en un pesquero junto a sus compañeros. Y resulta que el marinero que lleva el barco, el capitán, está obsesionado con Moby Dick, que es esta ballena blanca, ¿vale? Este capitán es un personaje con mucha fuerza, es como un héroe villano. La verdad es que este personaje me gusta bastante, tiene mucha fuerza. Sus monólogos son muy interesantes. La verdad es que me hubiera gustado que saliera en más capítulos del libro. Sí que se menciona en muchos capítulos, a lo mejor sus patas de palo, los golpes que da al andar, y eso, pues bueno, no hace presente que está allí, que está en la historia, pero a mí se me hacen cortos sus intervenciones. Entonces, bueno, entre todos estos capítulos que interrumpen el argumento, como hemos dicho antes, el que habla sobre la caza de ballenas, los que son más técnicos, bueno, pues vamos siguiendo más o menos el argumental de lo que es la historia de Moby Dick. Cuando los marineros descubren que lo que quiere el capitán en realidad no es cazar ballenas, es cazar a Moby Dick concretamente. Es algo que le tiene obsesionado y que arrastra a todos los marineros en ese objetivo, que parecería una historia de venganza, pero yo creo que es mucho más que eso. También te ayuda a ver la dureza de la vida que tenían estos hombres en los balleneros, lo espectacular que es la caza de ballenas, que se jugaban la vida, lo duro que era trabajar en esto. También hay capítulos más tranquilos, más evocadores, como vemos, por ejemplo, como Ismael nos narra cómo se sube a lo alto del Palo Mayor y es para hacer guardia, y cómo se siente volar sobre el mar y cómo ve el horizonte y cómo se siente fuera del mundo, de la civilización. También es un libro con mucho simbolismo. Entonces, bueno, tenemos así capítulos que son más filosóficos, más metafísicos, y hay otros que son meramente descriptivos, como hemos dicho, que es que incluso se titulan, que tratan de clasificación taxonómica de las bañeras, por ejemplo. Pero ya hemos dicho que la voz narradora la tiene Ismael, aunque a veces se pierda un poco en la novela. Y yo entiendo que, claro, es él el que lo está escribiendo. También hay capítulos sobre la blancura de las ballenas, que da un poco de... tiene un poco de historia, un poco de superstición en el colectivo de los marineros, esa blancura de las ballenas. Parece que lo igualan un poco, esa blancura de Moby Dick, a la palidez de la muerte, a la palidez de los fantasmas. Es un poco también, tiene un poco de alegoría estos libros. Hay que decir que lo que es la historia de Moby Dick, lo que es Moby Dick, sale al final del libro. Básicamente son los últimos capítulos del libro, o sea, tampoco, aunque se lleve el título de la novela, tampoco está presente durante toda la novela. Digamos que lo vemos al final. Creo que son los últimos 3 capítulos. Entonces, al final considero que es un libro que sí que vale la pena leerlo, aunque sea a ratos, aunque sea alternándolo con otros libros, aunque solo sea porque es un libro único en sí mismo, su propio género. Es como En busca del tiempo perdido, es que no hay otro libro igual, no lo puedes meter con otros libros. Yo creo que vale la pena el esfuerzo de leérselo, al menos empezarlo y ver de qué va. Y si realmente no te lo quieres terminar, porque no es obligatorio, nadie obliga a leer ningún libro, si no te lo llegas a terminar, por lo menos conocerlo, saber por qué no te lo terminas. Porque hay pocas veces que los autores realmente se han empeñado en que querían escribir un tipo de libro y tenían que escribirlo, y Melville, a pesar de lo mal que le fue, de que tuvo que irse a trabajar a aduanas, de que se arruinó completamente, quería escribir este libro y lo escribió.
y creo que merece la pena darle una oportunidad. No sé vosotros qué pensáis al respecto, si la habéis leído, si no la habéis leído. No sé si os he dado curiosidad por leer el libro o todo lo contrario. Pero bueno, espero que por lo menos os haya hecho pensaros si lo queréis leer o no. Esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.